Hola Nakamas y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mr. Eduarder. Bueno, Nakamas, sé que ha pasado mucho tiempo desde que hicimos un video en este canal y bueno, la verdad es que lo lamento mucho, pero la verdad el tiempo a veces no lo permite. Pero quiero retomar este año, ya que queremos empezar a streamear en Twitch con Megumi, así que queremos retomar un poco el tema del canal de YouTube y también empezar a streamear. Así que díganme abajo qué les parece este plan y si nos seguirían en Twitch y nos acompañarían en algunos streams. Retomando con el canal, pues qué mejor forma de conmemorar este regreso que hablar de las mejores Figuart Zero del 2022. Que Nakamas, pues como ustedes saben, Figuart Zero siempre ha sido mi línea favorita. De hecho, en algún tiempo mi meta era comprar todas las Figuart Zero, pero durante un tiempo la verdad desistí porque hubo un tiempo en que realmente no me estaban gustando mucho y ahí pasé mi colección a hacer como un mix de muchas diferentes líneas, pero Figuart Zero siempre ha sido mi favorita, incluso por encima de Portrait Pirates, y yo sé que a muchos les sorprende, pero los que ya me conocen hace tiempo saben que es porque cuando yo empecé a coleccionar la Figuart Zero, la verdad, en mi opinión, eran las que mejor representaban a los personajes de One Piece, siendo que las Portrait Pirates todavía no habían encontrado su pico de calidad como lo es ahora. Para los que no lo saben, la Figuart Zero es una línea creada por Tamashii Nations y vendida y manufacturada por Bandai, que es una línea que se ha caracterizado desde el principio por representar de manera muy fiel a los personajes del anime de One Piece, es decir, con los colores, tonos y estilo muy parecido al del anime, sin exagerar ni con los sombreados ni con los detalles. Siempre se ha visto muy parecido al anime y por eso siempre me gustó mucho. Es una línea que comenzó sacando mucha variedad de personajes, que también eso me gustó, pero muchísimo, porque realmente Portrait Pirates tenía personajes muy específicos. En cambio, Figuart Zero nos sacó personajes como Beppo, Sentomaru, Magellan y todo esto en sus primeros años, por lo cual pintaba para hacer una línea muy variada. Lastimosamente en los últimos años se ha enfocado mucho en los personajes más populares y ha dejado un poco de lado este detalle que me gustaba tanto. Pero a cambio de eso nos ha traído un subidón de calidad increíble, es decir, todas las figuras que vamos a ver en este top están muy por encima de la gran mayoría de las Figuart Zero que hemos visto antes. Así que por eso este top fue un poco difícil de hacer. Antes de empezar, simplemente les quería mencionar que además de la Figuart Zero, también Tamashii Nations este año nos regaló esta increíble, pero de verdad espectacular figura articulada de Luffy de esta línea que se llama Imagination Works, que son figuras totalmente articuladas. Y debo decir que esta figura me sorprendió increíblemente. Díganme abajo si les gustaría ver un video de esta figura en detalle, que la verdad me encantaría compartirlo con ustedes. Y Nakamas, mencionarles que ya que también es de Tamashii Nations y que pues es muy limitado lo que ellos sacan, pues me gustaría incluir esta figura también en este top, no dándole un número, sino ubicándola donde, en mi opinión, por temas de calidad y precio, debería ubicarse junto a la Figuart Zero. Así que Nakamas, ¿qué les parece si ahora sí empezamos con este top? Muy bien Nakamas, y para empezar tenemos la Figuart Zero del WT100 de Roronoa Zoro. Esta figura pues ya le hicimos un unboxing y todo. La verdad es que la figura es excelente. La verdad, como les digo, en este top de este año no hay ninguna figura que sea de verdad baja de calidad. Esta figura la verdad me parece muy buena, pero entre todas las que vi, siento que es la que peor representa el personaje, porque siento que sobre todo en el rostro tiene diferentes detalles que distan un poco de capturar realmente la esencia de Zoro. Además que no nos aporta nada nuevo de nuestro espadachín favorito, así que yo la dejo por acá, aún sabiendo que, como les digo, es una figura de excelente calidad. Ahora acá vamos a pasar con el puesto número 7. Bien, acá en el puesto número 7 tenemos a la Figuart Zero de Nami, también del WT100, que para los que no lo saben fue toda esta encuesta mundial que se hizo, que por primera vez es una encuesta de popularidad a nivel mundial, y pues nos muestra a los 3 personajes que quedaron en primer puesto, basado en la ilustración que hizo Oda, pues de todos los que quedaron en los 100 mejores. Y sabemos que la número 3 fue Nami, ¿sí? El número 2 fue Zoro y el número 1 fue Luffy. Así que esta figura nos incluye a estos 3 personajes como los 3 mejores de la encuesta mundial, ¿no? Y la verdad es que esta figura sí me gusta porque nos muestra a Nami en una posición de ataque, nos muestra también con su Clima Tag haciendo un ataque eléctrico, con un rostro también que no es tan común ver a Nami en un momento de ataque. Así que la verdad a mí me parece una figura que vale mucho la pena, es muy bonita, además que siento que se ve muy bien por sí sola, mientras que la de Zoro siento que se ve un poco vacía cuando no está con las demás. Así que la verdad esta figura de Nami me fascina y la dejo en el puesto número 7.
Ahora, ¿qué les parece si pasamos con el puesto número 6? Bien, acá más en el puesto número 6, ahora tenemos la Figuart Zero de Yamato. Y sé que a muchos les sorprenderá que haya puesto esta figura de Yamato aquí, porque la verdad a mí también me encantó esta figura. Pero ya hablando en términos de calidad, la verdad es que la figura se quedó un poco a deber para muchos coleccionistas. No solo yo, sino que muchos de los que conozco me comentaron lo mismo. Que es que para hacer una figura de un personaje que también es muy alto, es muy bonito y tiene muy buen detalle, la figura se quedó un poco corta, sobre todo en la parte de los detalles del rostro. También el canabo quedó un poco extraño, un poco curvado, pero no de una manera que se vea dinámico, sino simplemente como torcido. Entonces, si bien la pose es muy interesante y la base también es muy bonita, la figura, por más de que es muy buena, no está por encima de ninguna de las que están después en este top. Así que Nakama, vamos a pasar ahora con el puesto número 5. Bueno, Nakama, en el puesto número 5 tenemos la Figuart Zero del WT100 de Luffy, acompañado de Chopper. Y bueno, Nakama, la verdad es que esta figura le gana a la de Yamato en dos cosas. Primero que todo, en esta sí se siente que el personaje de Luffy está perfectamente capturado, ya que tanto el rostro como el puño, la posición, la ropa, todo la verdad se ve muy bien acabado, muy buenos los detalles. Y pues tenemos el plus de que tenemos también a Chopper acompañándolo. Si bien esta figura es un poco más cara que las demás que hemos visto, pues la verdad es que sí que vale la pena porque es muy dinámica, tiene un buen tamaño, vemos también mucho detalle como en las otras, en las monedas de oro, que de hecho alcanzamos a ver incluso el símbolo de Berry. Así que la verdad, esta es una figura excelente, como todas las demás que vamos a ver en este top, pero pasa un poquito la de Yamato, sobre todo por el nivel de detalle, que es lo que la hace un poco más aburrida, porque es de un personaje que ya hemos visto mucho, no es nada nuevo verlo con este atuendo, ni siquiera de Onigashima, porque hay muchas figuras de él así que se queda en el puesto número 5. Ahora pasemos con el puesto número 4. En el puesto número 4 tenemos la Figuart Zero Extra Battle Onigashima de Trafalgar Law. Y esta Nakama, la verdad es que ya donde entramos a los puestos, pero muy peleados, porque esta figura me parece totalmente increíble. La pose, los efectos que tiene del vapor o del humo que genera a través de los ataques cuando levanta pues el polvo del piso. De verdad que está increíble. ¿Por qué queda más abajo que otras? En este caso Nakama es porque esta figura de Law tiene un problema, y es que es muy difícil de registrar un buen ángulo. Si bien toda la escultura está muy buena, es difícil posarla de cierta manera que se pueda apreciar bien la figura. Fuera de eso, la pose de verdad que es increíble, el detalle también está genial. Siento que en comparación con otras Figuart Zero, este Law quedó muy grande, digamos, su cuerpo se ve desproporcionado en comparación con muchas otras figuras, así que termina siendo un cuerpo más grande que el de otros personajes, así que dentro de su misma línea se ve un poco extraño. Pero más allá de eso, la figura de verdad que está espectacular. Pero perdió por poquito con la que está en el puesto número 3. En el puesto 3, Nakama, tenemos a Luffy Figuart Zero Gear 4 Boundman Onigashima. Y Nakama, esta figura es espectacular. Creo que es la que mejor captura el Gear Force de Luffy y todo su dinamismo, ya que es una figura que tiene mucho detalle. Vemos que debajo de él el piso está roto, vemos un efecto de salto, vemos también el humo que genera al chocar, vemos los pedazos de las piedras flotando justo debajo de él. Vemos también algo muy interesante, que es que su mano está desproporcionada y un poco más grande, y esto siento que también ayuda a hacer el efecto al tomarle fotos y al mirarla de frente, de que estamos viéndolo desde mucho más cerca, ya que la mano se distorsiona un poco más. Lo vemos en una posición de ataque dinámica, de hecho justo esa con la que se abalanza contra Kaido cuando los tres supernovas se enfrentan a él. La verdad que es una figura increíble, tanto el gas o el vapor que expulsa Luffy en esta transformación se ve de verdad tremendo alrededor de él y le da como un aura de ataque muy bien detallada. La figura está perfectamente pintada. Hay muchos que me han comentado que no les gustó el tono con el que se hizo el haki de los brazos, pero la verdad es que como siempre ha tenido un tono medio rojizo en el anime, a mí la verdad no me molesta, pero para nada. Así que Nakama, esta queda en el puesto número 3. Y ahora sí, como la había mencionado antes de pasar al puesto número 2, aquí es donde quiero incluir la Imagination Works de Luffy, ya que es una figura que de verdad tiene demasiadas piezas intercambiables. Puedes cambiar ojos, rostro, cabello,
Tiene dos sombreros, uno para ponerle, uno para dejarlo detrás, dos cuerdas, una para usarla sin la capa, otra con la capa. La capa es totalmente posicionable, la camisa también. El abdomen es flexible, por lo cual tú puedes mover por dentro la articulación sin que se note. Y casi ninguna de las articulaciones está visible de la cintura para arriba. Así que, Nakamas, la verdad es que es una figura tremenda y me gustaría incluirla acá antes de pasar al puesto número 2 y el número 1. Ahora sí, Nakamas, vamos con el puesto número 2. En el puesto número 2 tenemos la Figuarts Zero de Eustace Captain Kidd Extra Battle de Onigashima. Nakamas, esta figura a todos les ha encantado. A través de las publicaciones de Instagram me he dado cuenta. Está de verdad que espectacular. El brazo tiene un detalle increíble. Se ven un montón de tubos, tornillos, tuercas, pistones, resortes, de todo, que hacen de verdad dar la sensación de que esto está armado con un montón de chatarra alrededor. La posición es mega dinámica. Creo que es la Figuarts Zero más alta además hasta la fecha, lo cual la hace pues masiva. Vemos el humo, que es lo que los va a sostener acá arriba, muy bien detallado. Incluso la cicatriz del brazo de Kidd se ve tremenda. El rostro también está bien detallado, no en exceso, pero la verdad está muy bien hecho. Sobre el humo de abajo también vemos tornillos, tuercas que le dan más movimiento, porque sabemos que cuando Kidd hace estos ataques destroza la pieza que está utilizando. Así que también vemos pedazos de metal volando, un efecto de choque. La verdad, el movimiento del saco, de las piernas, se ve tremendo. Esto es una figura que de verdad me costó muchísimo decidir si era puesto número 2 o puesto número 1. Pero para mí la que está en el puesto número 1 es insuperable este año. Así que, Nakamas, vamos a pasar con ese puesto número 1. En el puesto número 1, Nakamas, tenemos obviamente la Figuarts Zero, pero tremenda Figuarts Zero de Big Mom, o sea, Charlotte Living Extra Battle de Onigashima. Y, Nakamas, esta figura realmente es masiva, tiene un tamaño increíble. De hecho, se ve bastante bien junto al Kaido, aunque el Kaido es un poquito más alto donde tiene el rostro, que no debería ser, porque se supone que Big Mom es más alta. Igualmente el tamaño es increíble, de verdad. También muy bien detallada, todo el vestido es muy dinámico, la espada increíble. Y además, lo que obtuvimos con esta figura por su precio, de verdad que es absurdo. Tenemos, además de la figura de Big Mom completa, tenemos todo el ataque de Prometheus y Hera por acá, que de verdad prácticamente es otra figura completamente. Y además tenemos también a Zeus en su versión mordisqueado por Hera. Nakamas, de verdad que una figura completísima. Si están buscando una figura de Big Mom para su colección, esta sin duda es la opción correcta. Sé que muchos no van a poder comprar la Betrayos Pirates Maximum como me regaló Megumi a mí, porque es una figura bastante costosa, pero esto es una opción que, aunque sé que no es económica, de verdad representa lo masiva, poderosa y robusta que es Big Mom. Los detalles tanto del cabello como de los elementos que utiliza, de la bata, de los pies, de la espada, del ataque de Zeus, todo es increíble y además se ve simplemente poderosísima y masiva. Además que hacer un personaje que tiene un rostro muy grande, podemos ver muchísimo detalle en su cara, tanto como arrugas, podemos ver su lengua, dientes, nariz, el maquillaje, todo está muy bien logrado, Nakamas. Y bueno, Nakamas, ese ha sido para mí el top 8 de la Figuarts Zero del año 2022. Díganme en los comentarios qué opinión tienen ustedes, cuáles cambiarían o más bien cuál sería su orden desde la peor hasta la mejor. Que como les había dicho, no hay ninguna que sea mala como en otros años que sabemos que la línea ha decaído mucho. No, este año todas son verdaderamente increíbles y fue muy difícil elegir cuál iba a quedar encima de la otra. Así que díganme en los comentarios qué les pareció. No olviden también comentarnos si les gustaría que abriéramos nuestro canal de Twitch. Igual lo vamos a hacer, pero queremos saber con quiénes contamos para este increíble canal que vamos a empezar reaccionando además al anime de One Piece, que yo lo estoy viendo por segunda vez, pero he visto miles de veces, y Megumi se está viendo todo One Piece por primera vez y actualmente vamos por Impel Down, así que lo más probable es que cuando empecemos estemos viendo Marineford. Así que díganme si nos acompañarían a ver One Piece de nuevo, que la verdad es una experiencia espectacular. Díganme también si les gustaría el video de esta Imagination Works en detalles, que la verdad que es una figura que vale muchísimo la pena ver. Y también díganme si les gustaría ver
un top como este, pero de las Portreos Pirates, que lastimosamente es así, no las tengo todas, pero tengo algunas que les puedo mostrar y las otras las podemos ver en imágenes. Así que Nakamas, muchísimas gracias por ver este video, los espero la próxima y hasta luego. Antes de eso, les quería decir que muy pronto verán también la actualización de mi colección que estaré subiendo a finales de enero con todas las nuevas figuras que tenemos actualmente y además con toda la nueva iluminación. Así que espérenlo con muchas ansias Nakamas y nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Súper!